Buenos días, vamos a dar comienzo a la clase de hoy, día martes. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo en la clase anterior? Estábamos tratando de analizar cuál era el efecto que hace esta capa de suelo sobre nuestras ondas que están propagando, ¿ya? ¿Y qué habíamos analizado? Estamos analizando simplemente una onda unidireccional en la cual viaja a través de nuestra capa de suelo, ¿ya? Entonces, en nuestro caso teníamos roca rígida, un suelo. Entonces, estamos hablando que acá esto es nuestro suelo. Y aquí nosotros tenemos nuestra roca rígida. ¿Ya? Esto es que es infinitamente rígida, no tiene deformación, ¿ya? Y por lo tanto nuestra onda viaja en este cuerpo infinitamente rígido. Y lo que tenemos es la onda viaja y por lo tanto tenemos, esto es en estado permanente, asumimos y hay una onda que viaja hacia superficie y una refractada que se devuelve. Y esta interacción y este efecto que está produciéndose acá lo podríamos representar a través de la ecuación de movimiento que está por esta ecuación, ¿ya? En la cual tenemos la densidad del suelo multiplicado por la segunda derivada del desplazamiento horizontal con respecto al tiempo al cuadrado es igual al módulo de corte por la segunda derivada del desplazamiento con respecto a la posición al cuadrado. Y sabíamos que si pasamos dividiendo la densidad hacia el otro lado y la raíz cuadrada del módulo de corte partido por la densidad es lo que vamos a definir como la velocidad de propagación de onda de corte de nuestro suelo. ¿Qué nos indica esta velocidad de propagación de onda? Nos indica un poco cuáles son las características del suelo. Vamos a saber que suelos blandos, es decir, tienen módulo de corte más bajo, ¿verdad? Tienen velocidades de propagación de onda más cortas, más reducidas. Mientras que si el módulo de corte, ¿verdad? aumenta, nuestra velocidad de propagación de ondas va a ser más alta. Y eso nos va a permitir, y las normativas hoy en día utilizan este BS, ¿verdad? Propagación de ondas, pero en los primeros 30 metros superficiales para poder determinar cuál es la clasificación que tiene el suelo. Adicionalmente, también incorporan, porque como vamos a ver acá, no solo depende de la velocidad de propagación de ondas, sino también de cuál es el estrato o la altura de esa capa de suelo, para saber cuál es el periodo con que está vibrando esta componente. ¿Y cómo veíamos eso? Entonces teníamos nuestra ecuación de movimiento y si asumíamos una forzante de forma armónica dada en la base, podíamos escribir la solución permanente, ¿verdad? Esta no estamos considerando la transiente, solo la permanente, como AS por E elevado a la I omega barra de T más KS, que era el número de ondas, por la coordenada de suelo, más BS por E elevado a la I de omega barra de T menos I coseno, acá ese I no va ahí, ya lo había puesto allá afuera, vamos a borrar, KS por ZS, ¿ya? Entonces tenemos nuestro sistema, nuestra solución propuesta para, denme un segundo para admitir a algunos estudiantes a clase. Listo. Entonces teníamos nuestra solución, la onda en cada una de las direcciones que viaja, y que adicionalmente conocemos cuál es la condición de borde a usar en la parte superior de nuestro estrato. Como vemos acá, condición libre, por lo tanto podríamos aplicar tau tiene que ser igual a 0, porque es una superficie libre, no hay tensión en la parte superficial, y por lo tanto lo que podríamos hacer era simplemente generar, dado nuestra solución,
aplicar nuestra condición de borde y que encontramos que G por I por KS, aquí está, este es G del suelo, G del suelo, KS del suelo, como tenemos ahí. Estoy completando donde no había colocado, ¿verdad? Y por lo tanto nos queda que esto tiene que ser igual a 0. E elevado a la I omega barra de T no lo podemos determinar en toda condición igual a 0, porque va a variar en el tiempo. Esto nos daría la solución trivial, 0, y por lo tanto lo único que nos queda es que AS menos BS tiene que ser igual a 0. Es decir, la amplitud o la componente que acompaña el E elevado a la I tiene que ser igual al BS en las dos ondas que van en la parte superior y en la parte inferior. Por lo tanto, con la solución, ahora podemos empezar a hacer comparaciones, ¿ya? Pero para eso podemos simplificar nuestra solución reemplazando lo que conocemos, que AS es igual a BS, y nos queda simplemente AS por E elevado a la IKS de ZS más E elevado a la menos I KS de ZS, y sacamos el factor común, que es E elevado a la I omega barra de T, ¿ya? ¿Qué significa esto? Esta parte sabemos que la podemos llevar a una identidad trigonométrica que nos dice que es el coseno del argumento, es decir, KS por ZS. Entonces nos queda que la solución la reducimos, y es lo mismo que teníamos el semestre pasado en dinámica de estructura, que sabíamos que teníamos nuestra solución, y cuando aplicábamos nuestras condiciones de borde, ahí podíamos encontrar la parte que nos decía cómo era la forma en que quería vibrar, y otra componente que nos decía cuál era la amplitud de esa vibración durante el tiempo, ¿ya? En este caso, esto nos indica cómo es la forma en que está vibrando nuestra capa de suelo, ¿verdad? Y esto nos está indicando cuál es su amplitud según el tiempo. Este 2 que aparece acá fue para equipararlo con este 2 para poder formar el coseno. Y nos queda 2AS por coseno de KSZS por E elevado a la I omega barra de T. Y esta es nuestra solución. Esto nos está diciendo cómo es la forma en que está vibrando el suelo, ¿ya? Con lo cual, ahora podemos decir cuánto vale nuestro desplazamiento en posición 0, es decir, en la superficie, que vemos acá, que es 2AS por E elevado a la I omega barra de T en superficie, y también podemos evaluar nuestra solución en el fondo de nuestra capa de suelo. Y eso es simplemente A2AS por coseno de KS por HS por E elevado a la I omega barra de T, ¿ya? Que es justo en la zona de contacto, pero analizada por el lado de la capa de suelo. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica que podemos generar una función de transferencia, porque decimos que esto está pegado completamente a la roca, por lo tanto el desplazamiento en la capa justo sobre la zona de contacto y la roca van a tener que tener el mismo desplazamiento. Por lo tanto, podemos equiparar, ¿verdad?, esto al movimiento que va a tener el fondo o el basamento rocoso. ¿Ya? Desplazamiento máximo en la parte superior para cada una de las frecuencias. Por eso esta función es función de las frecuencias, porque va a variar. Acuérdense que KS tiene incorporado, como habíamos visto, la frecuencia forzante de nuestro sistema, y por lo tanto podemos decir que nuestra función de amplificación, es decir, cuánto se amplifica una onda en una frecuencia dada, ¿verdad? Si es que yo le doy una carga armónica en la base con frecuencia omega barra, va a estar definida por 1 partido por coseno de KS por HS, ¿ya? Nosotros sabemos que este coseno va entre -1 y 1, ¿ya? Por lo tanto, el máximo va a ocurrir
cuando esto se hace 0 y aquí se indefine, se nos va a infinito, ¿ya? Por lo tanto, cuando ocurre eso, cuando el coseno de KS por HS es igual a 0. Y esto implica, obviamente, que son para pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios y así sucesivamente. Por lo tanto, lo podemos representar que KSHS tiene que ser igual a 2n-1 por pi medios. Si reemplazamos KS como omega n, que sería la frecuencia natural del suelo, para los distintos puntos donde esto entra en resonancia, ¿verdad? Podemos representar ahora nuestra frecuencia natural como BS partido por HS por 2n-1 por pi medios. O lo podemos llevar si tomamos y sabemos que el periodo, ¿verdad? Como sale acá, perdón, iba a escribir, pero ya lo tenemos escrito. Podemos decir, el periodo natural es igual a 2pi partido por omega n. Entonces, ¿qué tenemos? Si evaluamos para el primer valor, que sería el periodo más alto, pues sería la frecuencia más baja, nos dice que el periodo natural con que quiere vibrar el suelo, que va a ser un movimiento hacia los lados, ¿verdad?, del suelo, va a ser 4HS partido por BS. Entonces, este es el periodo natural que tiene el suelo, el primer periodo natural que tiene el suelo. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Entonces, ¿cuáles son las formas? Acuérdense que esto no está normalizado. Yo los podría normalizar con el desplazamiento máximo en el techo, simplemente una forma para ver cómo son las formas en que se quiere mover el suelo. Y tenemos que la forma inicial es 1/4 de nuestra onda completa. Y cuando ocurre esto, en cada uno de estos puntos donde se indefine. Entonces, como no hay amortiguamiento, nosotros sabemos que una estructura, en el caso más simple, un oscilador de un grado de libertad, si yo lo someto a una carga, ¿verdad?, armónica, con la frecuencia igual a la frecuencia natural del suelo, a la frecuencia natural de la estructura, ¿qué va a pasar con esta estructura? Va a entrar en resonancia. Entonces su desplazamiento va a ir aumentando y va a crecer. Como estamos en solución permanente, por eso vemos que se indefine. En realidad lo que vamos a tener, no todas las estructuras, el suelo tiene un cierto nivel de amortiguamiento, y lo otro que pasa es que la roca no es completamente rígida, es flexible en un cierto rango, ¿ya? Entonces, veamos ahora el siguiente caso, ¿ya? Para complicar el problema, vamos a ir agregándole una pieza a la vez a nuestro problema. Entonces, lo primero es, veamos en el que la roca ya no es infinitamente rígida, ¿verdad?, sino que es flexible. Tiene una razón, tiene un valor de densidad dado y tiene un módulo de corte. Por lo tanto, va a tener una velocidad de propagación de ondas también internamente. Aquí siempre tenemos que tener cuidado, como dijimos antes. En este caso, sí va a ser importante dónde yo esté midiendo. Si estoy midiendo en el basamento rocoso o estoy midiendo en el afloramiento rocoso. Típicamente nosotros vamos a comparar con este valor porque nosotros tenemos nuestro registro es acá, ¿ya? Nosotros nuestro registro es en el afloramiento rocoso, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tratar de comparar cómo se mide esto amplificado con una onda que solo pasa por roca y llega a superficie. Entonces, si vemos nuestro problema que vamos a tener, en este caso, vamos a tener dos ondas que van a estar viajando, igual que antes, una en la dirección positiva y otra en la dirección negativa de nuestro sistema.
Y también tenemos lo mismo para la roca, basamento rocoso. Y roca. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a definir las ecuaciones de movimiento para cada uno de estos estratos de suelo. Como sabemos, la ecuación de movimiento para cada uno lo conocemos y queda dado simplemente la densidad del suelo por la segunda derivada de la desplazamiento del suelo, el tiempo es el mismo, igual al módulo de corte del suelo por la segunda derivada por la posición del suelo al cuadrado. Entonces vamos a tener dos sistemas coordenados, uno para el suelo y uno para la roca, ¿ya? Y para la roca, nuestra ecuación de movimiento es la misma, solo que ahora en función del desplazamiento de, acá vamos a tener US del suelo, que hace función de nuestra coordenada, y aquí vamos a tener de la roca en función de la posición y el tiempo. G de la roca y nosotros sabemos que en este caso sigue siendo válido tau G por la primera derivada con respecto a la posición, ¿ya? Seguimos teniendo eso, sigue siendo válido. Por lo tanto, la solución ¿verdad? Para las ecuaciones de movimiento de cada capa ante, porque en este caso vamos a volver a analizar ante una solicitación armónica, ¿verdad? Es US, Z del suelo, igual a qué? A AS por E elevado a la I, omega barra de T, ¿verdad? Que es la frecuencia forzante más K del suelo por Z del suelo más BS por E elevado a la I, omega barra de T menos KS por Z del suelo. Y obviamente vamos a tener la misma solución para la roca. Pero ahora todo en función de la roca. Todavía no conocemos cuánto vale AR y BR, ni cuál es la relación si podemos uno con respecto al otro. Representarlos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos va a permitir poder relacionar
una ecuación con la otra. ¿Alguien me podría decir? Que las Igual que velocidades hicimos. son iguales en la intersección. Las velocidades no van a ser iguales. Lo que va a ser igual es El corte. que debería haber, si esto está completamente pegado. En cierto caso sí la velocidad, pero que baja, no la velocidad de propagación de onda, sino la velocidad de esa partícula en ese punto. El desplazamiento, como dice uno de sus compañeros, y lo otro va a ser el esfuerzo que esté pasando por ese punto, ¿ya? Por lo tanto, tenemos dos condiciones de borde, ¿verdad? Más la condición que ya conocíamos en superficie libre, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué deberíamos? Entonces, considerando las condiciones de borde, de nuestro problema, que es z del suelo igual 0, condición libre, tau del suelo, z, suelo igual 0, en todo instante de tiempo, tiene que ser igual a 0. Y en continuidad, tenemos dos condiciones. El desplazamiento tiene que ser igual en la capa superior y en la capa inferior en el punto de contacto. Y el esfuerzo de corte, como están completamente pegados, también tienen que ser iguales. Y con esto vamos a poder describir uno en función del otro. Entonces, de la primera condición, z igual 0, implica, igual que antes, tau z igual a 0, lo que nos da simplemente es g del suelo por la primera derivada con respecto a la posición evaluado z igual a 0, simplemente nos entrega, igual que vimos antes, al derivar nuestra solución, simplemente va a aparecer el KS abajo, ¿verdad? Entonces nos va a aparecer I por G del suelo por KS por A del suelo menos B del suelo por E elevado a la I omega barra de T. ¿Ya? ¿Qué pasó con el KS por Z? Simplemente ya está evaluado en 0. Y esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, igual que antes, lo único que nos queda es que eso tiene que ser igual a 0. Y por lo tanto, llegamos a la misma A suelo igual a B suelo. Tenemos la primera condición. Ya una de las variables incógnitas la eliminamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto para todo tiempo dado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ver la siguiente parte, que son las otras dos condiciones de borde. Entonces, ¿cuáles son? En continuidad,
en continuidad, lo que nos queda es la primera U del suelo evaluado en HS, T, tiene que ser igual a U de la roca en 0 y si reemplazamos nuestras ecuaciones en esto, nos va a quedar, acordémonos que ahora tenemos AS es uno solo, por lo tanto tenemos AS, porque AS y PR son iguales, por I omega barra de T, más KS por HS, porque estamos evaluando ahora en la posición. Voy a correr esto. Por AS por E elevado a la I omega barra de T menos KS HS igual, y en el otro lado, si nos queda A de la roca por E elevado a la I omega barra de T estoy adelantando un paso, más K de la roca evaluado en 0, más B de la roca E elevado a la I omega barra de T menos KR en 0. ¿Ya? Podemos ahora simplemente agrupar términos semejantes y nos queda E elevado a la KS por HS más E elevado menos I KS HS por E elevado a la I omega barra de T igual a AR más BR por E elevado a la I omega barra de T. Entonces tengo estos términos semejantes que puedo ahora eliminar y puedo encontrar simplemente la primera ecuación, vamos a poner asterisco, AS E elevado a la IKS de HS más E elevado a la menos I KS HS. Esto lo podíamos transformar con una identidad trigonométrica para facilitar el problema. ¿Ya? Entonces tenemos la primera ecuación. Voy a ponerla de ese lado. Y nuestra segunda, esta era nuestra primera condición de borde. Nuestra segunda condición es que el tau tienen que ser iguales. Entonces tenemos Z evaluado en la posición del suelo, tiene que ser igual al tau en la roca evaluado en la parte superior del estrato de suelo. ¿Alguna duda hasta acá? Por lo tanto, esto es simplemente si sabemos que nuestro tau es la derivada, la primera derivada con respecto a la posición y multiplicada por g, con respectivo g del suelo y g de la roca. Entonces nos queda gs, ks, ¿verdad? Obviamente va a aparecer un i, que ya lo eliminamos para simplificar esto, por a del suelo, ¿verdad? Evaluado en E de I
de KS por H del suelo menos EI KS por HS. El negativo aparece porque estoy derivando. Entonces, si yo derivo, esto va a aparecer IKS abajo y aquí va a aparecer menos IKS abajo. Recordar que hay un I y nos queda E elevado a la I omega barra de T. Y esto tiene que ser igual también al otro lado. Nos queda I de G de la roca por K de la roca por A roca por E elevado, y aquí va a estar evaluado en 0, por lo tanto nos queda simplemente I omega barra de T, y nos queda al otro lado menos I GR KR por BR por E elevado a la I omega barra de T. Entonces puedo eliminar términos semejantes en nuestro problema. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar simplemente GS por KS por AS por E elevado a la IKS HS menos E elevado a la menos KS igual GR KR término semejante AR menos BR. Ahora puedo pasar dividiendo al otro lado y voy a encontrar, voy a copiar esto para hacerlo más rápido. Dividido G roca K roca igual a R menos BR. Entonces, esta es nuestra segunda ecuación. Entonces tenemos la primera, AR más BR, la segunda, AR menos BR. ¿Qué podemos hacer ahora? Sumamos asterisco con 2 asteriscos y también podemos restar asterisco con 2 asteriscos y podemos encontrar, tenemos un sistema de ecuaciones, 2 incógnitas AR y BR, ¿verdad? Y tenemos 2 ecuaciones. Por lo tanto, podemos despejar todo en función de una única incógnita que va a ser AS, que nos va a quedar. Entonces podemos reescribir BR en función de nuestros parámetros, pero hay algo que formamos acá, ¿ya? Y esto lo vamos a llamar la razón de impedancia entre el suelo y la roca, que nos da unas relaciones entre las propiedades del material, ¿verdad? Acá vamos a ver que solo el material, aunque KS y KR son función de omega barra, cuando veamos, extendamos esto, sabemos que es omega barra partido por BS, y esto es omega barra partido por BR, y por lo tanto podemos tratar de eliminar estos términos para simplificar nuestro problema. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces veamos un poco esta razón de impedancia. Entonces, definimos la constante alfa SR como la razón
de impedancia. Alfa SR, GS, KR, y tenemos abajo KS, GR, KR, ¿verdad? Entonces acá tenemos GS es igual a omega barra partido por BS, y en el otro lado, KR es igual a omega barra partido por BR. La velocidad de propagación de onda en el suelo y la velocidad de propagación de onda en la roca. Pero nosotros sabemos, podemos eliminar y sabemos que BS es la raíz cuadrada de GS partido por ρ S, la densidad. Por lo tanto, podríamos escribir esto, el inverso, simplemente como GS, y nos queda GR por la raíz de ¿qué? Nos queda ρ de R partido por G de R. Entonces esto es igual a la raíz del suelo por G del suelo. Metemos dentro la raíz de ρ R por GR. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Por qué los omega barras son iguales? Porque es la misma frecuencia de onda forzante. Si estamos forzándolo con la misma. Esta es una onda que está en el suelo. Esta es la frecuencia forzante. ¿Ya? No es la me frecuencia confundí ahí. natural. Eso me estaba confundiendo. En la pasada nosotros definimos cuál era la frecuencia omega barra que teníamos que aplicar, cosa de que esto empezara a irse por resonancia, ¿ya? Y ahí decíamos que esa frecuencia omega barra era la frecuencia natural del sistema, ¿ya? Para ese punto. Perfecto. En específico. Perfecto, muchas gracias. No hay ningún problema. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Podríamos dejar esto así, pero igual siempre es más trabajoso trabajar con la raíz cuadrada, por lo tanto, simplemente lo que podemos hacer es GS al cuadrado por GS partido por. Y al otro lado hacemos lo mismo. GR al cuadrado. ¿Ya? Arriba y abajo multiplicamos por ρS dentro de las raíces. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos extraer la densidad y nos queda simplemente SR es del suelo, y lo que queda dentro va a ser la raíz de GS partido por ρS, que es la velocidad del suelo, y finalmente ρ de la roca, lo mismo. Entonces vemos que la razón de impedancia es función de la densidad y de la velocidad de propagación de la onda del suelo y de la roca respectivamente. Mientras más rígida sea esto, ¿qué va a pasar? La razón de impedancia se va haciendo más chica, ¿ya? Es decir, la razón de impedancia, mientras menor, es mayor el contraste entre los dos estratos de suelo. Mientras más cercano a 1, el contraste entre los dos estratos de suelo es menor. Y vamos a ver qué efecto tiene esto en la respuesta de amplificación del suelo. O cuánto más amplifica o cuánto menos. Entonces, recordar nota. Vs es la velocidad
de propagación o la velocidad de onda en el suelo. Y VR es la velocidad de onda en la roca. Entonces, veamos qué pasa si sumamos asterisco 1 con asterisco 2, nuestras funciones. Entonces, si sumamos, Profesor, disculpe, ¿sí? ¿qué significaba que la impedancia fuese cercana a 1? Que la impedancia significa que el contraste entre los dos estratos de suelo es casi nulo. Es decir, es casi el mismo material. ¿Ya? Mientras más chico sea, el contraste es mayor. Es decir, la diferencia entre el suelo inferior de la capa inferior y el suelo de la capa superior es más distinto. ¿Ya? En el sentido de que vas a tener, asumiendo siempre que nosotros vamos de estratos que son mucho más rígidos, ¿verdad? Y tienen mayor velocidad de onda de corte, a estratos de suelo que son menos densificados y tienen velocidad de propagación de onda más bajo, ¿ya? Y por eso este contraste debería ser de 1 hacia abajo, cercano a 0 si es que estamos en roca infinitamente rígida, que sería el caso en el que el contraste es bastante grande entre la velocidad de propagación de onda y la densidad del suelo en la parte inferior con respecto a la densidad de la roca con respecto a la densidad del suelo y a su velocidad de propagación de onda. Entonces ahora si sumamos asterisco y 2 asteriscos, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente E elevado a la I KSH por AS del suelo más alfa SR del suelo AS más E elevado a la menos IKS, y de nuevo acá nos va a quedar es AS menos alfa SR por AS, y al otro lado simplemente nos va a quedar 2 veces AS. Entonces, ¿qué hicimos acá? Por ahí un segundo. Sumamos este término con este término, lo cual los BR se eliminan, y simplemente me queda la suma de términos semejantes multiplicado por E elevado a la IKSHS, va a quedar AS multiplicado por el alfa SR más AS, y al otro lado, multiplicado por E elevado a la menos IKSHS, va a quedar AS por alfa SR en negativo más AS, ¿ya? Que es lo que vemos acá. Entonces, podemos reorganizar esto, sabemos que podemos reescribir esto, E elevado a la IKS a través de nuestra relación trigonométrica, sabemos que esto es coseno, ¿verdad? De KS por HS más I seno KS HS por AS. Entonces, este término también podemos AS multiplicado por 1 más alfa SR. Más, y al otro lado nos queda, en este término, es coseno de KSHS
pero como es e elevado a la menos ks, es menos i seno, la relación trigonométrica, ks a s, 1 menos alfa sr, igual a 2 a de la, este es a roca, perdón. ¿Ya? Entonces ahora podemos empezar a agrupar términos que sean iguales, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? El coseno, ¿verdad? Cuando lo multiplique por A1 más alfa SR y el coseno por AS por 1 menos alfa SR, este término se va a eliminar y me va a quedar simplemente 2 veces AS por coseno KS HS, ¿verdad? Y en el otro lado me va a quedar 2 veces el imaginario del seno de KS HS por la razón de impedancia por A del suelo. ¿Ya? Entonces, vamos a reorganizar esto para que quede. Denme un segundo. Listo. Y eso tiene que ser igual 2A de la roca. Entonces, podríamos hacer lo mismo, por tiempo no lo voy a hacer, pero podríamos hacer lo mismo con la parte del suelo, ¿verdad? Y nos queda coseno KS HS más I alfa del suelo roca, que es la razón de impedancia, por el seno KS HS A del suelo. Entonces encontramos, podríamos hacer lo mismo con la resta y encontraría BR. Por tiempo no lo voy a hacer. Pero ahora, ¿qué es importante? Como vimos antes, ahora sí me importa dónde estoy haciendo el análisis. Entonces, si tengo mi estrato de suelo, que está acá, esto es suelo. Y tengo mi instrumento en la parte superior. Y si tengo mi instrumento en el afloramiento rocoso. Al final lo que quiero comparar es cada uno de estos. Entonces, acá estoy, esto es roca. Tenemos suelo. Y este punto está midiendo es el afloramiento rocoso. ¿Y qué condiciones tenemos en el afloramiento rocoso? ¿Qué decimos? Tau dr, z de la roca, en 0, tiene que ser igual a 0. ¿Y qué me implica esto? Igual que hicimos antes, esto lo único que va a definir es que U del afloramiento rocoso tiene que ser igual a 2A de la roca por E elevado a la I omega barra de T en superficie. Esto es evaluado en Z del afloramiento rocoso igual a 0. ¿Y por qué usamos el mismo AR? Porque asumimos que esta es una onda vertical, ¿verdad? Que va viajando horizontalmente, por lo tanto la onda que va bajando acá con la onda que va viajando acá deberían ser iguales. Por lo tanto, debería ser el mismo AR en las dos ondas que van viajando en la misma. Obviamente que hay un poco de disipación de energía por la altura de este, pero ignoremos ese efecto por simplificación y supongamos que las dos ondas viajan en la misma, con la misma amplitud, ¿ya?
Entonces tenemos nuestro flora. Y ahora podemos hacer, igual que hicimos antes, cómo se compara la respuesta en el suelo comparado con la respuesta del afloramiento rocoso, para ver qué efecto le produce a mi estrato de suelo estas dos ondas o estas diferencias de onda. Entonces tenemos la función de transferencia entre el suelo y el afloramiento rocoso. Entonces tenemos suelo sin amortiguamiento con el afloramiento rocoso sin amortiguamiento, es decir, roca flexible sin amortiguamiento con la frecuencia. Y que vamos a tener acá es simplemente cuál es la respuesta en Z del suelo igual a 0, en T el máximo de esto, dividido del afloramiento rocoso, también el máximo, en Z del afloramiento rocoso igual 0 en el tiempo. Y esto, ¿qué nos va a dar? Sabemos que en un caso es 2AS, el máximo, que es la amplitud, y en el de abajo va a ser 2 veces el A de la roca, ¿verdad? El E elevado a la I omega de T, lo único que hace es variar entre 0 y 1 porque está en la relación del coseno y el seno, ¿ya? Por lo tanto, nosotros ahora sabemos que este AR lo podemos relacionar acá y me queda simplemente es igual, los dos se van, dice con ese término, y puedo reemplazar ahora simplemente 1 partido por el coseno K del suelo, H del suelo, más I alfa SR, seno de KS por HS. Entonces, esta es nuestra razón de impedancia entre el suelo y el afloramiento rocoso. Entonces, acá tenemos factor de amplificación entre un suelo sin amortiguamiento y afloramiento rocoso flexible sin amortiguamiento. ¿Qué vemos? ¿Qué pasa si la razón de impedancia, es decir, este contraste entre los suelos, baja, es grande? Es decir, el alfa SR se va a un valor cercano a 0. Este término desaparece y volvemos a la solución que teníamos de roca rígida, ¿verdad? Con una capa de suelo, sabemos. ¿Qué es lo que va a producir esto? Ahora,
que la razón entre uno y este 2 no se empiece a indefinir, debido a que el suelo es flexible, por lo tanto nunca va a haber un contraste completo entre los dos estratos de suelo, ¿ya? No es que sea infinitamente rígido y esto, es decir, entre la respuesta que yo veo acá con respecto a la respuesta que yo veo acá, hay una disminución, hay una amplificación, pero no es que esto se indefina, ¿ya? Siempre y cuando haya un cierto valor de contraste entre los dos estratos de suelo, ¿ya? Obviamente nuestros suelos no son, ¿verdad? En este caso, tan simple. No es que tengamos un suelo flexible sin amortiguamiento o una roca flexible sin amortiguamiento. Siempre existe amortiguamiento en nuestro suelo. Por lo tanto, este amortiguamiento, ¿qué nos debería producir? Igual que vimos anteriormente en dinámica de estructura. ¿Qué produce el amortiguamiento? ¿Qué le pasaba al espectro de respuesta, ejemplo, cuando teníamos amortiguamiento? ¿Qué le pasaba a la respuesta de nuestro sistema? ¿Se amplificaba o disminuía? Disminuía. Disminuía. Entonces, ¿qué nos va a hacer el amortiguamiento en nuestro suelo? Va a tender que la respuesta va a ser menor, va a desamplificar un poco la respuesta. Ya no vamos a llegar, si tuviéramos roca rígida con una capa de suelo flexible con amortiguamiento, ¿verdad? No veríamos que este llega a resonancia, que llega a valores infinitos de desplazamiento, ¿ya? De amplificación. Va a llegar a un valor acotado, depende del rango de amortiguamiento que tengamos. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es cómo definimos nuestra ecuación de movimiento y nuestra solución si es que tuviéramos amortiguamiento. Entonces, veamos el siguiente caso, que es la ecuación de movimiento, ¿ya? De una onda y después vamos a volver a nuestra solución de flexible con una capa de suelo, pero le vamos a agregar amortiguamiento. Y vamos a ver que no va a cambiar casi nada en nuestro sistema, solo que se van a complejizar nuestros valores. Un punto aquí importante, fíjense, esto es un imaginario. Por lo tanto, esta función o factor de amplificación es un complejo, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que no solo estoy variando la amplificación, sino también estoy generando un desfase en la onda. Por eso esto es un imaginario o un complejo, porque tengo amplitud y desfase, ¿ya? Y estoy provocando las dos cosas dentro de mi sistema. Hay un desfase de la onda y hay una amplificación. Por lo tanto, si yo quisiera saber o graficar esto, tengo que calcular el valor absoluto de este término para poder encontrar cuál es la amplitud, ¿ya? Es algo que tienen que tener pendiente. Y acuérdense que la amplitud simplemente podemos en la parte de abajo, de un complejo, es a cuadrado más b cuadrado, la raíz cuadrada de eso. Entonces tengo una ecuación de onda en un D, ¿verdad? Para un material con amortiguamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora nuestro estrato de suelo, ¿verdad? Lo vamos a tener que modelar como si estuviéramos pensando. Tenemos nuestro estrato de suelo, tenemos nuestro resorte a corte, pero tenemos un amortiguador. Entonces vamos a tener un módulo de corte y vamos a tener una viscosidad equivalente, que la vamos a representar con esa letra. Entonces tenemos nuestro estrato de suelo, Z, tenemos un tau de corte, tenemos lo mismo que habíamos visto
anteriormente con nuestro estrato de suelo. Tenemos nuestra capa de suelo y ahora nuestra capa de suelo se está deformando al aplicarle el corte en nuestro sistema. Entonces tenemos nuestra variación de tau en d de z y tenemos el u de z, t. Cuánto se deforma cuánto se va desangulando nuestro sistema. Esto lo podemos llevar a gamma, sigue siendo el mismo. Nuestra desangulación, que es la derivada de u con respecto a z. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se conoce como la relación ¿verdad? De deformación tensión de Kelvin Voigt para corte en un sólido. ¿Y esto qué es? Simplemente cómo representamos la deformación. Y cómo representamos la deformación es simplemente el tau. Lo vamos a escribir y esa es la relación tensión-corte. Nos dice el módulo de corte por la deformación angular más esta viscosidad equivalente por la variación de desangulación en el tiempo. Una especie de velocidad, ¿ya? Para que sea lineal. Nuestra ecuación de movimiento sigue siendo la misma, ¿verdad? Y lo único que tenemos que reescribir cuánto vale ese sistema. Entonces, ¿qué punto es interesante? E gamma en d de t lo podemos escribir si reemplazamos lo que tenemos ahí en la segunda derivada de u con respecto a z y con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, tau de z en el tiempo es igual a g por u en d de z más nu por la segunda derivada de u en d de z en d de t. ¿Ya? Y ahora, ¿cuánto vale nu? Que es la viscosidad equivalente. Y con eso vamos a quedar hasta acá. Lo puedo representar como 2 veces módulo de corte por beta, que es la razón de amortiguamiento que tenga el suelo, por omega barra. ¿Ya? Entonces va a ser una función de la razón de amortiguamiento, del módulo de corte y la frecuencia con que esté siendo vibrando el suelo. ¿Ya? Y esto es la viscosidad equivalente para esa frecuencia. Viscosidad equivalente y la ecuación de movimiento que la conocemos, rho por la segunda derivada de u en d de t más, igual a la derivada de tau en d de z. No cambia eso, ¿verdad? Si reemplazamos,
queda simplemente rho de U a dt igual a qué? A G por la segunda derivada de U z al cuadrado más, y aparece este término, ¿verdad? Entonces va a quedar nuestra viscosidad equivalente en d de z al cuadrado por d de t. No sé. Y lo que vamos a empezar a ver la próxima clase, cómo encontramos la solución de esta ecuación de movimiento, ahora incluyendo esta viscosidad equivalente dentro de nuestra ecuación de movimiento. Discúlpenme, excedí un par de minutos. ¿Alguna duda o consulta? Profe, ¿Sí? el parámetro beta de la viscosidad equivalente, ¿qué significaba? La razón de amortiguamiento. Ah, ya. Lo que hace uno es que relaciona este oscilador, ¿verdad?, que tenemos acá, que pasa por corte, con un oscilador de un grado de libertad con amortiguamiento viscoelástico, viscoso lineal, perdón, ¿ya? Y uno encuentra la relación de la energía disipada en un ciclo ds con respecto a la energía disipada por esta viscosidad equivalente. Y por lo tanto, la energía disipada en un ciclo depende de la frecuencia con que esté moviéndose. Y por lo tanto queda la razón de amortiguamiento que tenga este oscilador lineal viscoso lineal, que sería la razón de amortiguamiento beta, ¿verdad? Y en función de la frecuencia natural. Después vamos a ver que vamos a terminar escribiendo todo en función solamente de beta, que es la razón de amortiguamiento. Beta, razón de amortiguamiento. Y es lo que vamos a decir, nuestro suelo tiene un 2% de amortiguamiento o un 1% de amortiguamiento, como vimos también en sistemas de un grado de libertad. ¿Alguna otra duda o consulta? Yo sé que es harto que digerir, por eso hemos tratado de ir escribiendo para que no sea tanta información. Entonces vamos a ver cuál es el efecto del amortiguamiento en nuestra solución. Vamos a ver que la solución que encontramos es muy parecida a la que habíamos visto anteriormente y con eso vamos a poder escribir nuestro factor nuestro factor de amplificación del suelo. Vamos a ver que vamos a encontrar la razón de impedancia, pero ahora vamos a empezar a encontrar una razón de impedancia compleja. Vamos a tener el número de ondas, pero va a ser un número de ondas complejo debido a este amortiguamiento que está ocurriendo, y así sucesivamente. Se nos va a complicar un poco el factor de amplificación, pero vamos a ver que se parece mucho, ¿ya? Pero solamente van a haber términos complejos dentro de los cosenos, por lo tanto vamos a tener que ver cómo solucionar eso. Pero lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Alguna duda o consulta con lo que vimos hoy? Si no, les doy las gracias a todos por haber asistido. Cualquier duda o consulta me pueden escribir. Deberíamos estar publicando esta semana el segundo ejercicio, que tiene que ver con la aplicación de lo que estamos viendo, de propagación de ondas. Vamos a empezar con un ejemplo simple, en el cual van a tener que desarrollar con ciertas propiedades que vamos a dar, encontrar cuáles son los periodos naturales del suelo y ver en la pregunta se les indica, se quiere construir algo con un cierto periodo
y ustedes tienen que definir cuál de los dos tipos de suelo ustedes les gustaría construir, ¿ya? Dependiendo de las propiedades, y vamos a encontrar cuál es su factor de amplificación, y a partir de eso poder determinar, ¿ya? Ese va a ser el segundo ejercicio de este semestre. ¿Dudas, consultas? Profe, mañana hay auxiliar. Creo que había, no sé si esta semana o la otra, me había dicho Pablo que iba a ser una auxiliar, pero lo iba a publicar en un curso. Pero habíamos conversado de que para estos temas hacer un ejercicio y una cláusula auxiliar antes de la tarea o del ejercicio 2, para que les facilite la resolución. Ya, muchas gracias. No. A ustedes, que tengan, no les quito más tiempo, que tengan una buena semana y nos vemos el día jueves. Que estén bien. Chao, profe. Chao, Profe. profe. Chao, Hasta profe. luego.